Bienvenidos. Escuchamos con frecuencia hablar del doctor Luis Alfredo Ramos, de su proceso, pero pocas veces se puede escuchar de viva voz a Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos, después de una exitosa trayectoria en el sector privado, con Cervecería Unión, fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, ministro, embajador, senador y gobernador de Antioquia. Y pues hoy me da mucho gusto tenerlo aquí. Lo saludo, doctor Luis Alfredo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Juan, por la invitación de este programa que es tan visto en todo el país y que me una oportunidad para dialogar con usted y con los colombianos, contarles todo este cuento. Les cuento que fuera de cámaras, cuando entró el doctor Ramos al estudio, le pregunté, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Y me dijo, como un hombre inocente que espera su fallo. Explíqueme. Así es, Juan. Soy un hombre inocente que espera el fallo y que llegó a este proceso por cuenta de falsos testigos. Empecemos por los falsos testigos. El testigo Ateiza, que fue recientemente asesinado, sí, dio un testimonio que sirvió para que dictaran una medida de aseguramiento en su contra. Así es. Ese testimonio de Ateiza, el testigo asesinado, dio una declaración falsa de la que luego se retractó, confesó cuando yo lo denuncié por falso testimonio y fraude procesal, y él reconoció ante la Fiscalía, ante el juzgado del circuito, que había dado un falso testimonio y me pidió perdón. Ateiza da un testimonio falso contra usted y usted lo denuncia, y él en el proceso contra él acepta que su testimonio fue falso. Así es, y acepta una condena de 20 meses. A él lo condenan a 20 meses. A 20 meses, inclusive. Por haber mentido en su caso. Por haber mentido en mi caso. Aquí tengo el fallo del juzgado 16 del circuito de Medellín, donde él confiesa que dio el falso y acepta, con su abogado, acepta una condena de 20 meses por falso testimonio. Ese testimonio, sumado a una reunión a la que yo asistí, que no promoví, pero que sí asistí, en la que estaba el negociador principal del proceso de paz, de las autodefensas, que estaba socializando el proceso en el país. ¿Quién era ese negociador? Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Iván Roberto Duque, que había sido el que había estado en los grupos de Morena y el que había estado en ese proceso en los 90. Había sido funcionario público, etc. Y él tenía permiso oficial. Tenía salvoconducto presidencial. O sea, usted fue a una reunión con un hombre que tenía salvoconducto. Y así declaró tanto el presidente Uribe. Yo tengo la certificación de la resolución del año 2004 de noviembre, y así lo declaró también el fiscal general doctor Mario Iguarán, y así lo declaró el exfiscal Luis Camilo, de que a ellos se les había levantado las órdenes de captura, las medidas de aseguramiento, porque estaban socializando el proceso de paz. Entonces, esa reunión, sumada, bueno, en la que participó también... Excúseme, yo ahí me detengo un poco para claridad de nuestros televidentes. Sí. Esa no fue una reunión clandestina. En absoluto. Fue una reunión pública. Fui con varias personas, con un secretario de despacho, estuvo otro parlamentario, estuvo... me acompañó mi jefe, mi escolta de la policía, con otro funcionario, mi conductor de confianza. Y ese señor tenía permiso oficial, o sea, reunirse con él estaba autorizado. Él estaba autorizado. No, yo no tenía por qué tener autorización, yo era un ciudadano de la calle. Haga de cuenta, mi querido doctor Juan, que los del proceso de paz que vinieron tantas veces a Colombia salieran a socializar antes de haberse aprobado las leyes. Tenía un permiso. Ellos tenían el permiso. Entonces, ese es el segundo documento que se usa para dictar la medida de aseguramiento contra usted. Sí, pero fue porque una persona que no estuvo en la reunión se hizo pasar como que había estado y que se había dado cuenta de la reunión y que había habido allá algunas decisiones. ¿Una persona que no fue?
una persona que no O sea, asistió. se inventó una persona que fue y se inventó qué pasó en la reunión. Se inventó, inclusive él mismo declaró, antes de que yo entrara en todo este proceso, de que él no había asistido, de que él no había querido estar ahí porque era una reunión muy importante y que él no tenía ese nivel para llegar allá. Entonces, los dos elementos eran el testimonio del señor que luego se retractó y por el cual fue condenado, Sí. y el de una persona que no asistió. Sí, y ese testimonio, el de Areiza, fue fundamental, porque Areiza, el falso testimonio que dio era de que yo había recibido recursos de los grupos al margen de la ley, que él tenía en un celular la grabación con la cual engañó a la Corte Suprema de Justicia durante varios años. La grabación era que un video. Un video. Y ese video, Ese video nunca pudo existir porque yo nunca la tuve. o sea, no, Dijo que era en el año 2001 que la había tomado. Y fue muy fácil después averiguar, porque en el año 2001 no existían celulares que grabaran. Solo aparecen en la tecnología a finales del año 2004 y en Colombia en el 2005. o sea, a usted lo acusan porque presuntamente aparece también en un video, Sí. y el video se tomó, según ellos, con una tecnología que no existe. Que no existe. Y que fue el tema de que cuando yo denuncio a Areiza por falso testimonio y fraude procesal, él reconoce que mintió y me pide perdón. Eso ¿Cómo es la historia de un documento en blanco? sí. ¿Y cómo se puede probar con certeza que lo que hay escrito ahí sí Bueno, corresponde al señor? Areiza era un estafador profesional, un timador con más de 20 procesos por extorsión, por estafa, por fraude procesal, por hurto, fuga de presos. Él tenía por lo menos 5 condenas, tenía 14 alias, porque el sistema de él era estafar a la gente con, digamos, sumas de dinero no muy altas, con 500.000 pesos, 800.000 pesos, al punto que estafó a la SIJIN, al Gaula, al DAS y a la Fiscalía General de la Nación, pidiéndole plata porque él tenía su sistema para estafar. Era casi que una empresa de... Sí, la Fiscalía lo define como un traficante de información falsa que llevaba a las víctimas a quitarles recursos económicos. Esa persona llega en la siguiente forma. Él llama al Centro de Pensamiento Primero Colombia aquí en Bogotá un día. Yo ya estaba privado de la libertad. Y dice que tiene algo para hablar con el doctor José Obdulio. Del Centro de Pensamiento le envían a la cárcel de Itagüí a una persona, que es el doctor Jaime Restrepo, que era miembro de la junta directiva, para que oiga a este sujeto. Este sujeto, Jaime Restrepo, lo visita varias oportunidades, 3 o 4 veces. Y este sujeto le entrega, lo primero que le entrega es una carta donde dice que Iván Cepeda y otra persona de la cárcel, amiga de Cepeda, lo están presionando para que declaren falso contra Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Luis Alfredo Ramos y José Obdulio Gaviria. Por eso aparece la llamada de él Esa carta se le entrega a él, a Jaime Restrepo. Jaime Restrepo... ¿Y esa carta existe? Aquí la tengo y le voy a entregar copia. ¿Esa carta es la misma que dijeron que se había escrito posteriormente sobre un papel en blanco? Así es. Y que no fue una sola, sino 3 cartas. ¿Y cómo se hace para saber, doctor Ramos, efectivamente que esa carta la escribió Areiza? Primero por las declaraciones de Jaime Restrepo, que fue el que recibió la carta, que no tenía ningún interés en decir una falsedad ni en comprometerse en un delito. Y en segundo lugar, porque nosotros andamos a elaborar hace unos días un estudio grafológico que aquí se lo voy a entregar, va a quedar copia, ya se lo entregué a los medios, en que queda muy claro que las cartas eran de puño y letra de él. ¿Quién certifica eso? El perito. Un perito. Un perito forense, eso forense, se llama grafólogo. De lo más importante del país, y aquí está el estudio. Yo se lo hice llegar a la Corte para el estudio pertinente. Doctor Luis Alfredo, ¿cuánto tiempo lleva su proceso?
8 años. Yo creo que en este mayo estoy cumpliendo 8 años. 8 años. Una tortura. ¿Cuánto tiempo estuvo privado de la libertad? Estuve privado de la libertad injustamente 3 años y 3 meses. Y al final de esos 3 años y 3 meses, la Corte Suprema, la Sala Penal, de oficio, me dio la libertad incondicional. Yo estoy en libertad como cualquier ciudadano, no tengo ningún problema, distinto a que no se ha dado el fallo, pero yo estoy en libertad incondicional. Lo dio la Corte de oficio. Eso quiere decir, en su caso, que obviamente no hay condena, no hay ninguna medida vigente. He viajado fuera del país, no he tenido ningún inconveniente, estoy haciendo todas mis actividades desde noviembre del año 2016 en libertad incondicional después del sufrimiento de mi familia, de mi esposa. De su esposa. Que mientras yo estuve acá, todas las semanas las pasaba, venía y me visitaba los fines de semana y cada semana me decía, no he dormido, duermo 1 hora, no duermo 2 horas. Y venía y cuando me hacía la visita, yo estaba privado de libertad en la escuela de caballería y ella se recostaba a dormir después de una tragedia semanal. Cada semana para ella era un drama, una tragedia. Y para mí, y para mis hermanas, yo tengo 3 hermanas. 3 hermanas. Que sufren, porque yo estuve 3 años y 3 meses privado de la libertad, pero mi familia también estuvo privada de la libertad por el sufrimiento, porque eso es algo injusto y mucho más cuando son falsos testigos. Con una coincidencia, varios de ellos siempre visitados por el mismo parlamentario, el furtivo visitante de las cárceles, que tiene más de 170 entradas a cárceles en Colombia, según me ha dicho la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que tiene la certificación. Y su proceso, doctor Luis Alfredo, ahora... Está para fallo. Está para fallo. Está para fallo porque... Hay una versión en los medios que se había filtrado una ponencia. ¿Eso será verdad? ¿Eso será mentira? ¿Eso no lo sabemos, porque se ha filtrado en 2 oportunidades y la Corte lo ha dicho que ellos no han filtrado. No, además porque eso es un delito. Es un delito. Entonces... ¿Y cuándo se puede dar esa sala que decida? Esperamos que muy pronto. Esperamos que muy pronto, porque yo terminé el proceso el 6 de marzo del año pasado, o sea, llevo 14 meses sin fallo. Y ese día intervino la Procuraduría del doctor Carrillo. En un escrito de 30 páginas, le dijo a la Corte, a la Sala Penal, que pedía la absolución. Porque dijo el procurador. Sí. A través de su delegado, que es como habla en las Cortes, a través de su delegado diciendo que pedía la absolución porque no existía prueba alguna en contra del doctor Luis Alfredo Ramos. ¿Y eso no tiene un plazo? No sí debería... tiene un plazo, sí tiene un plazo. Tiene un plazo, son como 15 días. O sea, se debió haber resuelto hace más de 1 año y 1 mes. Pero obviamente la justicia da las explicaciones de que tienen mucho trabajo. Los hijos, doctor Luis Alfredo. Los hijos han sido, la familia ha sido mi gran apoyo. Yo he recibido una solidaridad inmensa, primero de la familia, María Eugenia, mi esposa, mis hijos, Alfredo, Esteban, mis hermanas. Ellos han sido mi soporte y he tenido una fuerza espiritual interior inmensa. Siento la ayuda espiritual y he podido mantener esa fortaleza en esta adversidad esperando mi fallo. Y el país, he tenido una solidaridad inmensa, doctor Juan, ha sido una cosa tremenda, de todas las regiones de Colombia, gente que no lo conoce a uno y gente que me pone mensajes por las redes, me manda cartas, escritos. No tenía tiempo de recibir las comunicaciones cuando estuve detenido, y luego la solidaridad. Yo me encuentro con la gente en la calle y me da la solidaridad, me da un abrazo, en fin, es una cosa espontánea, extraordinaria. Están como testimonio los registros de muchas encuestas en las que aparecía que si el doctor Luis Alfredo hubiera podido participar de la contienda política, habría obtenido una inmensa votación en el país. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y que
haya aceptado hacer claridad para nuestros televidentes y para la opinión pública acerca de estos incidentes, estos pormenores de su proceso, doctor Ramos. Muchas gracias por estos minutos en este tan importante programa que lo ven tantos colombianos. Y le voy a dejar la prueba grafológica que fue parte de todo un debate de estos últimos 15 o 20 días. Muchas gracias, doctor Ramos, y lo estudiaré cuidadosamente y le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Muchas y a gracias, ustedes les agradezco que nos hayan acompañado. Sigan con Red Más Noticias.